En el anterior tema pudimos ver a las víctimas del conflicto y pudimos observar cómo de no ser visibles, de no ser tenidas en cuenta, de no existir, irrumpieron fuertemente en la agenda pública hasta hacerse cada vez más notorias y exigir sus derechos, hasta convertirse en lo que los politólogos llaman un problema político. Pero ¿cómo se resuelve este problema político? ¿Y cómo responder a los derechos de las víctimas? Será el tema de este video, cuando analicemos las políticas públicas para las víctimas. Al ser visibles, al tener voz, al lograr ser parte de las leyes y posteriormente de la Constitución, y plantear sus problemas en la agenda pública, las víctimas se convirtieron en actores sociales y políticos, entendiendo por política aquellas relaciones y balances de poder en una sociedad. Y por esta vía lograron afectar las políticas públicas, que son las soluciones particulares que se dan para remediar los problemas políticos y garantizar los derechos. Las políticas públicas son instrumentos para transformar la realidad y brindarle soluciones a la gente. De ahí que en su conformación se conjugan dos elementos. Un primer elemento técnico donde se discuten aspectos presupuestales, jurídicos y operativos. Y un segundo elemento social, el más importante, donde se da la participación de los beneficiarios de esa política para saber realmente qué problemas tienen y cuál es la mejor forma de solucionarlos. La viabilidad social debe primar sobre la técnica para no hacer políticas eficientes para problemas que no existen o que no le importan a la gente. Pero una vez identificamos con las víctimas los problemas y la mejor forma de solucionarnos, la técnica nos sirve para delimitar lo que se puede o no se puede hacer desde el punto de vista jurídico y presupuestal, para no desgastar al Estado y a las víctimas, construyendo políticas maravillosas, pero que no se pueden cumplir. Pero además hay que tener en cuenta que toda política pública beneficia a unos actores, pero puede llegar a perjudicar a otros. De ahí que hay que involucrar a todos los actores, pero sin perder el foco que en el proceso deben primar los derechos de las víctimas, únicamente limitados por el equilibrio necesario para llegar a la reconciliación nacional. Ese es el reto, como vimos, de la justicia transicional. Las víctimas son actores y sujetos de derechos complejos, tanto desde el punto de vista cuantitativo, ya que son cerca de 10 millones de personas que se encuentran en el registro único de víctimas, pero también cualitativamente, debido a sus diferencias económicas, sociales, culturales, territoriales, étnicas, de edad, víctimas en el exterior, entre otras, lo que hace que los programas para atenderlas y satisfacer sus derechos también sean complejos desde el punto de vista técnico y político. Esa complejidad de las políticas que deriva de la gran diversidad de las víctimas refuerza aún más la necesidad de construir las políticas públicas de forma concertada con ellas. Por esta razón, la Ley de Víctimas creó instrumentos reforzados de participación e incidencia, como son el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas, las mesas de participación de todo nivel, municipal, departamental y nacional, los consejos territoriales de justicia transicional, con participación protagónica de las víctimas, y otras figuras como los comités de impulso para las reparaciones colectivas. Además, tanto los decretos ley para las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades étnicas, como el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, manifiestan expresamente que toda acción desarrollada en un territorio étnico se hará con respeto y promoción de la consulta o el consentimiento previo, libre e informado. La política pública de víctimas planteada en la Ley 1448-2011 es progresiva y complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben cumplir paulatinamente unas etapas en el goce de los derechos y que cada conjunto de derechos está interrelacionado entre sí, por lo cual no es suficiente un cumplimiento aislado o parcial de los derechos, sino que se exige el cumplimiento integral de estos. La violencia causa consecuencias permanentes que acompañarán lastimosamente a las víctimas toda su vida. El quedar huérfano, viuda o en condición de discapacidad, por ejemplo. Y consecuencias políticas, económicas y psicosociales
que el Estado está en la obligación de ayudar a superar. En primera instancia están las medidas para ayudar a superar el estado de vulnerabilidad en que pueden caer las víctimas fruto de la violencia, el no poder sustentarse un alimento, un vestido, un refugio o condiciones sanitarias y de salud básicas. Ahí la función de los gobiernos es precisamente brindar ayuda humanitaria inmediata y ayuda humanitaria de emergencia. Segundo, una vez se ha superado el estado de vulnerabilidad y no antes, se deben aplicar las medidas de estabilización socioeconómica, como es la ayuda humanitaria de transición, los proyectos productivos y las políticas de empleo. Y por último, una vez las víctimas son estabilizadas socioeconómicamente, se aplican las medidas de reparación integral y transformadora, los subsidios de vivienda, la entrega o restitución de tierras, las becas universitarias y por último, la indemnización administrativa, con la cual se cierra el ciclo de atención y reparación integral a las víctimas. La reparación integral y la asistencia psicosocial deben ser transversales a todas las etapas de atención y reparación a las víctimas. Pero la integralidad y la progresividad se hacen necesario que una víctima primero supere el estado de vulnerabilidad para acceder a un subsidio de vivienda o una restitución de tierras y que paralelamente se involucre en medidas de estabilización socioeconómica, un proyecto productivo o un empleo, para evitar el fracaso en la intención reparadora con una casa o un terreno que las víctimas sean incapaces de sostener. Como sabemos, la Ley de Justicia y Paz reconoció por primera vez en el marco de la justicia transicional los derechos de las víctimas y abrió paso a políticas públicas de acceso a la justicia, conocimiento de la verdad y participación de las víctimas, que tuvo que llevar a cabo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y políticas aplicadas por entidades como la Defensoría del Pueblo, que hizo acompañamiento judicial, acompañamiento jurídico y acompañamiento psicosocial a las víctimas. También se destacan las políticas públicas de la memoria, de las conmemoraciones y de la preservación de archivos de derechos humanos, lo cual vino a reforzar la Ley 1448-2011 a través de las políticas de reparación integral y contemporáneamente la inclusión en la Constitución Nacional de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y la creación del sistema integral abren la puerta para la creación de nuevas políticas públicas a nivel nacional y en los territorios. A manera de conclusión, nos debe quedar claro que las políticas públicas para la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición nos competen a todas las entidades públicas e inclusive a la sociedad en su conjunto, y no solo a las entidades nuevas del sistema integral. Que estas políticas deben tener un fuerte componente local y departamental, expresado en los planes de desarrollo y en los planes de acción territorial. Políticas que, como su nombre lo indica, deben ser integrales, no parciales, y por eso exigen el máximo de articulación interinstitucional para responder a las necesidades de las víctimas y al goce efectivo de sus derechos. Llegamos al final de este tema y, como siempre, no olviden ver el video de refuerzo, políticas públicas para las víctimas, y la lectura complementaria, políticas públicas, diseño, aplicación y evaluación de la Contraloría General de la Nación.